noches, amigos del Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo para hacer análisis y sobre todo reconocimientos también, porque en el sector público, independientemente de que sea gobierno central, sector autónomo o descentralizado o aún en el servicio exterior, todo el mundo sabe que hay un nombramiento de entrada y eventualmente también se prevé que independientemente de los años acumulados y del derecho a la jubilación que tiene una persona, hay un término y un final a esa función pública. Pero tenemos que hacerle un reconocimiento público a Daniel Liranzo en el Consejo Nacional de Zonas Francas Industriales, porque los largos años de su experiencia en ese cargo, le dieron a él una experiencia y contribuyó también junto al sector privado, fuese nacional o de inversionistas extranjeros, el derecho a merecerse un reconocimiento público, muy especialmente de parte de quien habla, porque fui jefe de la División de Promoción Internacional de CEDOPEX, y ahí están todos nuestros alumnos hoy en posiciones destacadas, incluyendo la embajada en Washington. Cuando yo veo a Erika Álvarez, ahora como embajadora en uno de los países de África, tengo que reconocer que toda esa generación que se formó junto a quien les habla han cosechado éxitos en la vida, y Daniel Liranzo se merece un reconocimiento público por la labor que hizo en el Consejo Nacional de Zonas Francas Industriales, y le solicito al presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, Karel Castillo, que le hagan un reconocimiento público a ese hombre que tanto contribuyó con el crecimiento de los parques industriales y de las zonas francas, las empresas establecidas, y muy especialmente las contribuciones que hizo para que se movieran la calidad de los empleos hacia el nuevo nicho de desarrollo, muy especialmente equipo e insumos hospitalarios que le han dado un prestigio a la República Dominicana en ese sector. En consecuencia, le solicito al presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, Karel Castillo, que se le haga un reconocimiento público a Daniel Liranzo por los años que pasó en el Consejo Nacional de Zonas Francas Industriales, haciendo una contribución muy grande a nuestro país, independientemente de que lo que fuera esa ley que le permitió en la categoría A instalarse en las zonas francas industriales de nuestro país, Santiago, San Pedro de Macorís y La Romana inicialmente, y esos fueron los tiempos de don Víctor Espaillat, Federico Álvarez en Santiago de los Caballeros, y una sucesión. Hoy en día, ahí está precisamente la presencia de Fernando Capellán y otros, junto a otros empresarios santiagueros que instalaron Codevi en Haití, y sobre todo las perspectivas que tiene la renovación de la ley Esperanza o Hope, la ley Hope. En ese sentido, un reconocimiento merecido a Daniel Liranzo procede en consecuencia, y muy especialmente
de personas que hemos pasado por la administración pública sembrando enseñanzas en todos los sectores. Y cuando hoy vemos a muchos de los que trabajaron con nosotros en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones ocupando posiciones importantes, nos alegramos infinitamente, pero hay un inicio y un final. Independientemente de estos temas, el presidente de los Estados Unidos dio marcha atrás y anunció una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación, y muy especialmente al rol que ha venido jugando el Pakistán como negociador conjuntamente con países como Egipto y, por otra parte, Turquía también. Simultáneamente con ese anuncio del presidente de los Estados Unidos de una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación, el petróleo de Texas subió de precio alrededor de unos $92.13 el barril, y ahora está defendiendo el derecho a la navegación comercial la República Dominicana en el estrecho de Hormuz. Simultáneamente con esas informaciones están las aduanas de República Dominicana celebrando la mayor recaudación histórica en el primer trimestre del año, con unos 62.870 millones de pesos dominicanos, una de las mayores recaudaciones que ha hecho la Dirección General de Aduanas en toda su historia. Por otra parte, ya los ejemplos de personas que han donado libros y documentos al Archivo General de la Nación, el cual también se merece un reconocimiento, Roberto Casá, por la labor que ha desempeñado a la cabeza de esa institución, y ahora ha sido el licenciado Bernardo Vega el que ha donado libros y documentos a esa institución del Archivo General de la Nación. Por otra parte, como lo decía anteriormente, la República Dominicana ha reclamado el derecho de navegar por el estrecho de Hormuz, un principio esencial del orden internacional, acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas. Por supuesto, siempre se vuelve al tema, y en esta semana pasada se celebró el Día de la Tierra, el miércoles de esta semana que acaba de concurrir, y sobre todo las preocupaciones que han generado en todos los sectores los cambios que se han operado en el medio ambiente y en la naturaleza, un periodo de lluvias intensos sobre todo el país, comparado con los años en que la Fuerza Aérea de la República Dominicana, los largos periodos de sequía obligaban a bombardear las nubes con hielo seco. Recuérdese que eso ocurría en los orígenes de lo que fue la Fuerza Aérea de la República Dominicana, debido a las sequías que imperaban en ese entonces en nuestro país, esperándose con ansiedad siempre las lluvias de mayo. Ahora tenemos, desde el año pasado, los cambios que se han producido en la naturaleza, lluvias prácticamente el año entero. Por otra parte, queremos recordar que durante muchos años fuimos asesor de la Comisión Nacional de Política Minera, y en esos años decíamos que con las acciones que tenía
la República Dominicana, el gobierno dominicano en la Falcon Bridge, con las acciones que tenía el gobierno dominicano también en las exportaciones de lo que eran las minas de sal y yeso también. Debimos de haber formado una corporación minera de la República Dominicana, y así lo planteábamos en los análisis que hacíamos hace muchos años en Color Visión, en el Canal 9, de que deberíamos de adoptar un plan de exploración y explotación de los recursos mineros de la República Dominicana, a quien le habla, le tocó durante muchos años leer muchos informes que existían en la Embajada de República Dominicana en Bonn, capital provisional, hasta que se trasladó posteriormente a Berlín. Y en esos años que estuve en la Embajada de República Dominicana en Bonn, capital provisional, muchas veces leí informes que hablaban de la riqueza minera que tenía nuestro país, por lo que procedía crear una corporación minera de la República Dominicana y haber hecho todos los esfuerzos por explorar y explotar los recursos mineros de nuestro país. Muchas de esas veces ocurrió que con la permisología que existía en nuestro país, y recientemente Andy Dawager publicó un artículo sobre los efectos que tiene esa permisología en los proyectos que lamentablemente disuaden a los inversionistas nacionales y extranjeros de iniciar proyectos en nuestro país, porque desgraciadamente, como lo han reclamado ahora el episcopado, que está demandando al gobierno que informe cuál es el plan ante la crisis. El episcopado, con toda la razón, se ha planteado, independientemente de las contribuciones que han hecho algunos economistas sobre escenarios frente al Fondo Monetario Internacional, y dicho sea de paso, vamos a hacer una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, y muy especialmente por tener como invitado especial a una persona cuya estima personal y amistad nos honra a todos, José Miguel Castillo Pantaleón, que es un profesional del derecho sumamente conocido y sobre todo por dominar muchas de las áreas internacionales relacionadas con el ejercicio del derecho. Precisamente uno de los abogados que ya lamentablemente desapareció era la doctora Katy Aguiar, una ex embajadora ante las Naciones Unidas, que también formó parte de su bufete de abogados. Pero felices de tener a un profesional de la talla del doctor Pantaleón. Gracias, Roberto. Yo muy honrado cada vez que me has invitado de venir aquí a compartir algunos temas que, bueno, uno abordándolos, pues puede hacer que la sociedad tenga un punto de vista, vamos a decir, académicamente mejor tratado que como usualmente se trata en la superficialidad de los medios de mayor acceso, y siempre tu programa ha hecho énfasis en eso, de que se trata un tema pero con seriedad, y eso pues me siento muy honrado
por venir aquí a tu programa. Tú sabes que recientemente se reunió con el secretario de Estado norteamericano, el primer ministro de Haití, Sancir, y de esa reunión hay aspectos relacionados con la presencia de la nueva formación para perseguir a las pandillas en Haití. Quisiéramos conocer tu opinión sobre esa visita del primer ministro haitiano al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Sí, la Fuerza de Tareas de Supresión de Pandillas es la respuesta que ha dado Naciones Unidas a lo que de antemano se había vaticinado sobre la inefectividad de la misión anterior, porque recordemos que el proceso de aprobación de una misión de asistencia para la estabilización de Haití no había tenido en los alcances de su mandato el vigor suficiente, el músculo, porque no solamente tenían que vadearse las objeciones de los miembros del Consejo de Seguridad, que siendo permanentes tienen la capacidad de veto y que producto de estas rivalidades en el tablero en el que definen los destinos del mundo, esas grandes potencias que son China, los grandes, pero fundamentalmente la rivalidad entre China y Rusia, pues hacían que cualquier iniciativa realista, pragmática, naufragara. Siempre tenían la objeción. Obviamente, argumentos para esas objeciones nunca faltaron. Decían, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros poniendo sobre la mesa una fuerza de intervención, que al final de cuentas es un atentado a la soberanía de un Estado, porque significa meter tropas? Así sea para proteger violaciones a la población misma de la violación a gran escala de derechos humanos. Es un atentado a la soberanía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acogiendo o poniendo sobre la mesa esa discusión colocada por Estados Unidos? Porque el problema es un problema regional que tiene un impacto desestabilizador en su entorno, en las inmediaciones del Caribe. Si de la nación de la que provienen las armas con las cuales esas pandillas someten a terror a la población, precisamente son vendidas por esa misma potencia. O sea, razones a ellos no le faltan. Entonces, siempre bajo esa premisa se mantuvieron obstaculizando cualquier iniciativa. La penúltima y fallida misión fue la que encabezó una nación africana, que envió un contingente insuficiente, pero que las reglas del combate y de confrontación también estaban definidas por otro instrumento, que no es el que la gente conoce, porque la gente conoce la resolución que aprueba un mandato. Pero cómo opera ese mandato, ese contingente, eso tiene otros documentos administrativos que son distintos. Y cuando tú vas, que esa es la letra chiquita, que es donde se esconde Satanás, la letra chiquita de los contratos, los reglamentos. Dice, vote la ley y déjeme a mí el reglamento. Cuando tú vas al reglamento, resulta que la capacidad de armamento, el calibre, el tipo de arma que iba a utilizar esta tropa, más el costo de sufragar esa misión militar, pues obviamente, al no estar claro de dónde van a salir esos recursos y las reglas de combate ser de menor fortaleza que la capacidad de fuego de las pandillas, eso terminó como tenía que terminar, muy mal. Muy mal porque no resolvió nada y el tiempo transcurriendo. Entonces, bueno, finalmente, presentado por una nación latinoamericana, se aprobó, producto de algún tipo de negociación con Rusia y China, pues se aprobó una sustitución del mandato para que fuera una fuerza de tareas para la supresión de las pandillas, con reglas de combate más fuertes. Pero lo cierto es que aunque las reglas de combate han sido fortalecidas y el tipo de armamento ahora es de mayor calibre, lo cierto es que el contingente militar que va a ejecutar eso, porque eso es una operación en tierra, eso no es con drones ni con helicópteros, eso es en tierra, en un terreno tan irregular, urbano,
no estás luchando contra una fuerza militar claramente identificada, no es un ejército. Estamos hablando de grupos pandilleros que proviene de la sociedad, de la población pobre, marginal, que no se diferencia en nada del resto de la población en esas callejuelas. Porque no hay infraestructura vial ni iluminación. Y algunos ex policías. La mayoría de ellos, claro, entonces, y delincuentes comunes que fueron liberados por esas pandillas de las cárceles. Recordemos que no quedan cárceles. A ver, vamos a suponer que tú los logras detener. ¿Dónde los vas a encarcelar? Porque destruyeron la mayoría de los destacamentos y las pequeñas celdas de detención de los destacamentos policiales fueron destruidos, y lo hicieron con toda la intención de incapacitar cualquier misión de neutralización de esas operaciones ilícitas. Entonces, Estados Unidos queda pendiente de supuestamente suplir una parte de ese contingente. Mientras tanto, el gobierno haitiano había suscrito un convenio con una conocida figura del mundo mercenario que había estado operando, neutralizando con pequeños drones que dejaban caer explosivos de limitado poder, y lograron así eliminar a muchos pandilleros, pero en los rangos menores. A través de ataques con drones lograron destruir la casa de algunas de las figuras más señaladas, pero si tú no tienes inteligencia en el terreno, ¿cómo carambas tú vas a saber dónde va a estar Barbecue, o dónde va a estar T. Gabriel, o dónde va a estar Crisla, o cualquiera de los jefes de pandilla? Porque también la otra situación es que el fenómeno del pandillerismo está muy atomizado. Entonces tú tienes federaciones que se han juntado, pero cada pandilla domina una parte del territorio, por barrios. Del MAS 6 lo maneja Chericier, tal PAC de Crucelo lo maneja otro. Es el 90% del territorio de Puerto Príncipe que prácticamente domina. Sí, pero que son barrios, ¿entiendes? Y entonces no hay un grupo central que lo domine todo. Ellos se articulan, por ejemplo, para hacer ataques a gran escala. Por ejemplo, cuando ellos querían hacerse el control de los puertos, hicieron un ataque muy bien, o por ejemplo, la penitenciaría más importante de Haití, que cuando la atacaron y liberaron una parte importante de esos prisioneros, entre ellos, que no lo dice la información que habla de los nuevos detalles del magnicidio de Jovenel Moïse, Joseph Badio, que dice ese medio de comunicación que está guardando prisión, no está preso. Lo liberaron esas pandillas, y él de hecho está trabajando para otra de las más importantes de esas pandillas, la pandilla 5 segundos, 5 seconds, porque la gente conoce a Chericier porque Chericier es el único que se hace ruedas de prensa. Increíble, pero han pasado 4 años después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, y es en una corte norteamericana donde prácticamente se están ventilando los asuntos que ocurrieron en el territorio de Haití. Sí. Algo realmente sorprendente. Sí, una cosa totalmente irreal. Me refiero, uno piensa a veces cuando ve la información periodística que son delirantes. ¿Cómo es posible que ese tipo de cosas está ocurriendo? Eso está pasando en Haití. Y entonces eso significa para la inteligencia militar, para las instituciones públicas e incluso para la comunidad internacional un desafío, porque tú tienes una dificultad de ejecución de cualquier mandato de pacificación en Haití, porque no tienes control de territorio. Inclusive la semana pasada se produjeron movimientos militares en Haití ante la alarma que crearon dentro de lo que es hoy las fuerzas militares en Haití. El embrión de ese nuevo ejército haitiano estaban acuartelados. Inclusive se mencionó que eventualmente se iba a reactivar la operación Gavión aquí por parte de República Dominicana, que es un dispositivo creado en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de República Dominicana, que es un dispositivo para blindar
la frontera ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en Haití. Sí, que genera una marejada humana, porque la gavión es precisamente para evitar una marejada. Para evitar una marejada. El término que utilizan, que es lo que se hace en las costas, ¿verdad? Para evitar las mareas que pueden penetrar en tierra. ¿Qué ocurre, Roberto? Que la situación de inestabilidad, al no existir una tropa regular y haber estado envilecido el ejercicio del poder por tantos años, porque lo cierto es que las fuerzas militares fueron utilizadas más como una herramienta de represión que de mantenimiento de orden, al servicio o de los grupos militares que tuvieron el control de Haití luego de el derrocamiento de Baby Doc, o de alguna manera para estar al servicio de los políticos de ocasión que mantuvieron la hegemonía luego de la salida. Es el caso, por ejemplo, de Jean-Bertrand Aristide, que patrocinó sus propios grupos Pero fue él quien eliminó el ejército haitiano. Claro, pero él tenía su propio grupo. El único cuerpo del orden, claro, que tenía cierto control de Haití, cierto control. Peor aún, mira, la situación es tan compleja que cada grupo empresarial tiene su propia pandilla para que le proteja de los actos vandálicos y de despojo de las turbas o de grupos empresariales rivales. Todos estos empresarios que nosotros hemos visto que están en las distintas listas, los bulos, el propio que está aquí manejando todo el tema de los hidrocarburos, Billo, todos esos empresarios que se les indican como financiadores de pandillas, llegan ahí producto de una situación de caos en el cual ellos operan sus negocios al margen de toda legalidad, porque si tú, por ejemplo, controlas un puerto, nadie te va a cobrar tasas portuarias ni aranceles aduanales. O sea, hay que entender lo que... Si tú produces energía eléctrica, tú colocas de rodillas a cualquier gobierno, y ese es el caso de Sogener y que ciertos periodos de, entre comillas, estabilidad de Haití se dieron precisamente porque había un maridaje entre la precaria autoridad pública y estos sectores empresariales. Por ejemplo, el caso del primer ministro Preval, que llegó a presidente y que fue el gobernante más estable que hubo después de la salida de Duvalier y todo el desastre que pasó con Jean-Bertrand Aristide. ¿A qué grupo empresarial servía él? Pues al grupo Sogener. Tanto así que su esposa era funcionaria y es funcionaria todavía de ese grupo económico. Es decir, pero que al grupo Sogener, a quien Jovenel Moïse se enfrenta, y de hecho patrocina sometimientos judiciales, se les indicó en algún momento como posible o potencial responsable del magnicidio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es que Jovenel Moïse era un santo, él estaba haciendo exactamente lo mismo. Ahora, Cherisier es un producto de eso. Cherisier es un ex policía a quien él le patrocina su grupo de, vamos a decir, de paramilitares para que le sirva de punto de apoyo. Y él termina separándose un poquito de Cherisier cuando ese grupo que le llaman G9, Enfamille et Alliés, es indicado como una organización terrorista por el Departamento de Estado y él toma distancia. Cherisier se disgusta con el presidente Moïse y lo deja solo. Y estaba tan solo Moïse que él no confiaba ni siquiera en la guardia presidencial que le estaba supuesto a proteger. Y entonces se encarga a Joseph Badio a que le reclute un grupo de mercenarios colombianos. ¿Y por qué Joseph Badio? Porque Joseph Badio es un ex oficial graduado con altísimos honores en las academias militares hondureñas. Atención, es un hombre entrenado por los norteamericanos en Honduras. Es decir, cuando tú te pones a ver, ahí nos queda un muñeco con cabeza. Porque todos están manchados por una cosa o por otra. Sigue sorprendiendo que en esta visita del primer ministro haitiano al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no se tocara
de acuerdo con la reseña periodística, no se tocara el tema de las elecciones del mes de agosto, no se tocara ese tema en ninguna forma. No. Y la prioridad absoluta dentro de lo que es, independientemente de que hay temas correlacionados, se ha hablado inclusive de hacer un referéndum para modificar la Constitución de Haití, algo que sería prácticamente misión imposible. Ni tal vez el marco constitucional, porque es independientemente del asunto de las elecciones en el mes de agosto, en un país que no tiene una institución de carácter permanente para organizar las elecciones. Mira, Roberto, el enigma que es para cualquier análisis proyectar una senda para que Haití en algún momento se estabilice. No sé si será buscar una bola de cristal o con un brujo al lado, ¿verdad? No sé, o un rito de ayahuasca, algo así, para buscar, no sé de qué manera, prever cuál sería la vía más idónea. Pero yo creo que Haití no tiene remedio, estando la situación como está, yo no creo que tenga remedio ni en el mediano, ni en el corto, ni en el mediano plazo. Pero vamos a hacer una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, retornamos con el reporte Saladín y continuamos este diálogo con nuestro buen amigo José Miguel Castillo Pantaleón, porque definitivamente, independientemente de lo que le ha tocado, yo quiero recordar que fueron 3 expresidentes que se pusieron de acuerdo en la ocasión anterior para solicitarle al entonces presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, el apoyo para que los cascos azules que fuesen a Haití fuesen enviados en esa oportunidad. Y ahora resulta que en esta nueva repostulación del presidente Ignacio Lula da Silva, prácticamente el tema de Haití ha quedado marginado en la presente administración de Brasil. ¿Cómo verías tú esta situación, ya que en esa oportunidad anterior, que fue presidente Ignacio Lula da Silva, él decía que aplicaría el principio de no indiferencia en relación con la situación de Haití? ¿Podría en este caso esa política ser revertida y volver a ser de interés el tema haitiano para el gobierno de Brasil? No hay condiciones. Porque es que el esquema actual está sobrepasado por otros acontecimientos geopolíticos de gran escala. Es decir, Haití realmente, desde el punto de vista geoestratégico, ha perdido importancia. El Caribe ha perdido importancia. Mucho más después de este operativo militar norteamericano que ejecutó una orden de captura contra un gobernante de facto, porque era ilegítimo, acusado de crímenes de narcotráfico, de patrocinio al narcotráfico, y cuyo manejo de recursos considerables se constituía en un elemento en el tablero geopolítico regional. Venezuela ya no es quien nutre regionalmente a muchos gobiernos títeres. Más de 15 votos dentro de la OEA, porque uno se ríe, pero hay islitas del Caribe cuyo voto vale lo mismo que el de una nación que tenga decenas de millones de habitantes. Incluyendo en esa situación que el Albert Randin, el actual secretario general de la OEA, ha visitado 2 veces Haití. Y yo no sé a qué conclusiones habrá él llegado personalmente
en relación con esa situación. Sí, pero son visitas cosméticas, Roberto, porque a Haití no le importa a nadie. A Haití le interesa a la República Dominicana por el efecto inmediato desestabilizador que tiene la crisis haitiana contra la República Dominicana, en tanto que ese impacto es fundamentalmente poblacional. Es decir, tú tienes un movimiento humano natural por instinto de supervivencia de una población que no encuentra en su tierra natal las condiciones mínimas de la vida, las condiciones mínimas de vivir en dignidad, ni del desarrollo humano en ninguna condición. O sea, el Estado no le garantiza dignidad a nadie, ni educación, ni salud, ni justicia, ni seguridad, ni trabajo, ni nada, y tienen una situación medioambiental catastrófica. Es decir, Haití no produce ni siquiera alimentos suficientes para alimentarse. Esa es la realidad. Es un país sobrepoblado, que no hay una mayor cantidad de población, sencillamente por la tasa de mortalidad tan alta, que equilibra un poquito, pero la cantidad de partos que tiene una mujer haitiana promedio es de las más fértiles de todo el continente. O sea, la media de partos de la mujer haitiana sobrepasa con mucho la de cualquier otro vecino. Pero se mueren tantos que más o menos equilibran. La expectativa de vida en Haití son 53 años de edad. 53. República Dominicana tiene 73 para 74. 73 y pico. Oye, eso, en la misma isla. Y el índice de desarrollo humano, obviamente por instinto de supervivencia, el ser humano migra. Entonces, mientras más dramática es la situación y la disparidad de desarrollo humano en las dos partes de la isla, eso opera como un factor de atracción. Ellos no vienen aquí solamente porque les guste República Dominicana, ni les guste el merengue, ni nos quieran mucho. Vienen por necesidad, porque no se van a echar al mar a morirse. Y como cruzar un alambrado, el lecho seco de un río es más fácil que coger una yola para la Florida, pues nada, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué puede hacer República Dominicana sabiendo que Haití no les representa? Porque atención, toda intervención es un fondo de comercio, igual que toda guerra. Es un fondo de comercio. Significa que eso tiene que generar recursos que la hagan autosustentable o genere algún tipo de renta. Es horrible, pero es así. No hay guerra posible si ella no genera riqueza. Porque en esa tragedia hay generación de muchísimas oportunidades de pillaje, de pojo, aprovechamiento de recursos. O sea, esa es la finalidad de toda la guerra. En Haití no hay nada que buscar, salvo miseria. No hay ni siquiera la gloria de una batalla heroica que haga colocar en el pecho la medalla de un soldado que ha hecho algo que la historia lo recuerde. El que va a Haití lo que va a encontrar que es un grupo de gente que son pandilleros y hay que matarlos porque eso se le considera una escoria. Pero en ellos no hay gloria, no hay una gran batalla. Hay un episodio, ni siquiera para eso sirve. Hay un episodio desconocido por la mayoría de los historiadores dominicanos, que es que el secretario de Estado de hace siglos ya le pidió a Alexander Hamilton que redactara un proyecto, unos lineamientos de una constitución de Haití. Alexander Hamilton fue el primer secretario del Tesoro norteamericano. Era de una de las islas del Caribe, se educó con una familia rica, emigró a New York, donde estudió en la universidad, y fue finalmente el que eligió el sitio para lo que vino a ser el gobierno federal, Washington, D.C. Así es. Y él preparó esos lineamientos, y en esos lineamientos estaban la admonición de que el presidente de Haití debería ser siempre un general y elegir un sucesor en un sobre cerrado, diciendo quién lo sustituiría como presidente de Haití, uno de esos generales. Bueno, pues la historia de Haití está llena prácticamente, y yo tenía un listado de lo que era, cómo terminaron lamentablemente cada presidente de Haití, comenzando por Jean-Jacques Dessalines. Ah, sí, lo despedazaron. Lo despedazaron. Nada más recuperaron la cabeza. Sí. La cabeza porque estaba en un lodazal y una demente le filé la una anciana demente preservó el cráneo de él. La cabeza. Y la viuda de un señor en Haití dijo, mire, entrégueme ese cráneo porque ese hombre hizo algunas cosas buenas. Sí. Y así fue como se definió
lo que fue el estatus de esos restos, de ese primer gobernante, liberador, padre de la patria. Gobernante de Haití. Así es. Y esa historia se repite sistemáticamente. Sistemáticamente, así es. Se repite sistemáticamente. Pero llevada a esta situación, yo no sé, porque en las últimas elecciones, después que Jean Bertrand Aristide disolvió el ejército haitiano, hace ya muchos años, no se vislumbra realmente una situación en la que ese país puede encontrar un periodo, por lo menos un periodo sin la cooperación del Departamento Electoral de la OEA, organizar unas elecciones en el próximo mes de agosto del presente año. No hay dinero para eso tampoco. ¿Quién lo va a poner? Pero ¿quién lo va a ejecutar? Es que nosotros estamos hablando de un Estado que no es Estado. La categoría de Estado fallido no es admitida por el derecho internacional, a pesar de que ya en algunas resoluciones y de documentos de la ONU, el término, el concepto, se está utilizando. ¿Qué es un Estado fallido? Pues es aquel que, aunque es reconocido por su existencia, con personalidad por la comunidad internacional como un sujeto de derecho público, lo cierto es que no tiene los atributos propios del Estado, no tiene control sobre la población ni sobre el territorio, no tiene instituciones funcionales. Y en este caso, lo cierto es que también hay una ruptura del orden legítimo constitucional. No hay instituciones funcionales. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene un sistema parlamentario, venció su mandato, no hay Congreso. Presidente había vencido su mandato, no hubo elecciones. Y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Jovenel Moïse los destituyó por decreto. Tampoco hay Suprema Corte de Justicia. O sea, es que no hay sobre lo cual construir. Entonces, para colmo, hay una idiosincrasia totalmente atávica, totalmente tribal del haitiano, que tiene también un resentimiento histórico. ¿Cuál es la situación? Que con un pueblo así no hay manera de usted ayudarle, porque siempre las cosas van a salir mal y la culpa es del que lo quiere ayudar. Entonces, ¿para qué vas a ayudar a un ingrato? O sea, lo que quiero decir es que la gente empieza cogiéndole pena, pero termina al final de cuentas siendo indiferente, porque dice, pero es que quienes son responsables fundamentales de ese desastre son los propios haitianos. Raúl Cedrás, quien encabezó la última troika militar que derrocó en el segundo mandato a Jean Bertrand Aristide, hay una frase, se la atribuye a él, que yo digo que aunque es horrible, no rima, pero pega. De la única manera que tres haitianos se ponen de acuerdo cuando se mueren dos de ellos. Oigan señores, oigan qué cosa tan horrenda. Se la doy yo a un prominente intelectual haitiano que estaba casado con una profesora. Sí, es que no se ponen de acuerdo. Sí. No se ponen de acuerdo. El presidente Jovenel Moïse se peleó con todo el mundo, vino aquí a República Dominicana unos meses antes y firmó un pacto de 9 puntos con el presidente Luis Abinader. No recordamos de eso en el 2021, los primeros meses. ¿Y qué pasó? El presidente Jovenel Moïse ni siquiera dijo en Haití qué era lo que él había firmado con el presidente dominicano. No lo dijo porque el primero de esos puntos era que tenían que documentar su población. Es el primer punto de ese inclusive el Canadá llegó a hacer donaciones para hacer un censo de población. Y es gente que tú firmas un convenio con ellos y es como firmarlo sobre papel mojado. El haitiano no respeta nada. Cero. Y cuando tú no tienes un interlocutor válido y que además se siente con este resentimiento que cualquier cosa, por las desigualdades históricas o por su pasado, que no le compromete, porque para todo es, no, yo no tengo que cumplir porque hay una reparación histórica o yo puedo violar eso, pero no me lo puedes echar en cara porque eso significaría un acto de racismo, porque así de al revés es la idiosincrasia del haitiano promedio. La gente termina en cualquier mesa multilateral retirándose y dejando ese problema para que lo resuelva otro. Y eso es lo que ha pasado. La política dominicana
toda la clase política debe de desenvolverse no mirando a Haití, de espaldas a Haití. La fórmula es distinta. Cuando usted... La mejor manera de no corregir algo es seguir haciendo lo mismo, porque si sigas haciendo lo mismo, lógicamente vas a tener la misma situación, el mismo resultado, cero. Haití no puede ser el objeto de ninguna de las tomas de decisiones de la República Dominicana. La República Dominicana tiene que prescindir de eso, porque no vas a lograr un interlocutor válido. Por ejemplo, el tema de la identidad. Dice, bueno, ¿qué identidad van ellos a tener? Ellos no le van a dar documentos nunca. Nunca se los van a dar, porque su autoridad no quiere que haya documentación. Es una manera de usted endosarle al otro las responsabilidades. Si no tienes una población identificada, no tienes obligación con ella. Pero además, ellos no van a poder votar, y si no votan y tú controlas el poder, ¿te quedas ahí por siempre? O identifica nada más los tuyos y el resto que se queden totalmente anónimos para que no puedan votar. Así es que funciona eso. Entonces, el país tiene 11 millones de habitantes que están pasando miseria. Denme dinero para yo resolver tal o cual problema. Y te los robas. Bueno, ¿por quién te eligió a ti? No, es que no puedo hacer elecciones porque no hay cédula o no hay lo otro. Y así es que funciona. Entonces, con esta gente no se puede tener ningún tipo de plan. Cuando el presidente Abinader convocó, la única persona que no quiso firmar fui yo. Porque con el documento resultante, yo fui a alguna de las mesas. Dije, bueno, pero todo aquello en lo cual yo necesito la participación de un interlocutor que es inexistente, es irreal. ¿Para qué vas a firmar una serie de propósitos que son de imposible cumplimiento? Porque eso se llama autosugestión. Ah, no, yo puse de acuerdo a la clase política dominicana para abordar el problema de Haití. No va a haber nada que se decida ahí que pueda ponerse en práctica para nada. Tú Cero. sabes que el tiempo transcurre en televisión a una velocidad espantosa. Pero queremos darle las más expresivas gracias al doctor José Manuel Castillo Pantaleón por su participación en este programa, porque sus opiniones pesan en nuestro país, y al mismo tiempo decirles a ustedes que con esa frase del inmortal de la literatura española, don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936 en España: a mí me duele España, que a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo programa, El Reporte Saladín. Gracias a mi querido amigo Castillo Pantaleón por esta participación esclarecedora una vez más de muchos de los aspectos que tocan al vecino país. Gracias a ti.